eh, dijimos que en los dominios, ¿sí? El ser humano necesita un nombre de fantasía en la URL, como era acá google.com.ar, que eso se traducía en una dirección real numérica, ¿sí? IPv4. Hay IPv6 que son más largas porque el mundo se quedó sin direcciones IPv4 con tantos dispositivos. IPv4 es una dirección de 32 bits, IPv6 es de 128 bits, que es pensado para el Internet de las cosas, para darle IP a miles y miles de millones de dispositivos. Bueno, en este caso, el nombre de fantasía de la dirección 127.0.0.1 es el famoso localhost, ¿sí? Escribir localhost, ¿sí? El anfitrión local, que es la propia máquina, es exactamente lo mismo que 127.0.0.1 y de hecho, chiste nerdo, ¿sí? Esto del Classroom, no hay lugar como el hogar, ¿sí? 127.0.0.1 viene de ahí. Si yo estoy acá, ¿sí? Y pongo, en lugar de 127.0.0 localhost, 5.500, así, me devuelve la misma página index.html, ¿sí? Entonces, localhost y 127.0.0.1 es la misma configuración de cualquier dominio URL donde tenemos el nombre de fantasía asociado con un número de dirección IP. Bien, entonces esto es necesario, no lo explica nadie, ¿sí? O casi nadie, pero normalmente todo el mundo arranca a tirar HTML y a explicar los lenguajes de programación, pero es importante saber dónde carajo estamos programando, ¿sí? El contexto y cómo funciona todo este tema de la arquitectura. Nosotros lo único que hacemos como desarrolladores es generar el contenido de recursos informáticos que vamos a terminar invocando en ese disco. Cuando nosotros terminamos de hacer nuestra página web, lo que hacemos es alquilar en un sistema de hosting, que es el que se encarga de armar toda esa infraestructura, alquilamos un pedacito de disco rígido y lo que hacemos es metemos todas nuestras cosas ahí adentro. Y si tenemos registrado algún dominio, lo que hacemos es asociar el dominio con la dirección IP del servidor y la parte del alojamiento que el servidor, después eso ya es una configuración con el servidor. ¿Sí? Muy bien. Es como que nos compramos una góndola en el shopping y metemos todo lo que o si hacemos manualidades, no, nos vamos a una feria hippie, no, nos alquilamos ahí un puestito y ponemos todas nuestras chucherías ahí para que la gente pase por ahí y compre. Profe, Sí. había dicho que el servidor era lo de la IP fija para que siempre sea el lugar de referencia. ¿El hosting qué había dicho que era? ¿Dónde está almacenada El la data, ¿no? hosting, el tipo que te pone un servidor, te alquila, que arma toda la estructura de servidores, tipo Amazon Web Service, AWS o Firebase o eso, Hostinger o cualquier sistema, lo que te hace es te alquila un pedacito de su servidor.
Después Sí, vos con Docker, no. con un montón de cosas, ya con con el panel de control que te ofrece tu proveedor de hosting, después te manejás y empezás a subir los archivos ahí. Sería donde está toda la data, por así decirlo. Donde va a parar. Claro, vos lo que haces es el producto, lo que necesitas es alguien que te lo publique. Ok, Un lugar donde vos podrías, te compras una IP fija, dejas tu máquina prendida todo el día. Lo que pasa es que vos necesitas, si es algo real donde vos supuestamente vas a recibir millones y millones de peticiones, no alcanza con una máquina común y corriente. Tiene que ser algo que se banque, no sé, si eso claro. escala en algún momento, por ahí te pegan millones de solicitudes por segundo. Bien. Y si a todo esto nosotros no lo vamos a ver porque no estamos en backend, pero a todo esto, si nosotros necesitásemos, utilizáramos una base de datos, ¿sí? Ya sea Mongo, ya sea MySQL, Oracle o lo que sea, bueno, tendremos corriendo otro programa más en nuestra máquina, ¿sí? Porque incluso a este sistema de arquitectura cliente-servidor, por ahí nosotros tenemos una base de datos en otra computadora, en otro lado. Tenemos hosteado acá una base de datos. Podríamos tenerlo en otro servidor, podríamos tenerlo en el mismo servidor donde tenemos los archivos. Entonces acá el servidor puede tenerlo en una base de datos acá o puede tener que ir a buscar los datos a una base de datos que está en otro lado, ¿sí? Y nosotros cuando estamos desarrollando, tendríamos otro programa más, ¿sí? Otro programa más que sería una base de datos, un motor de base de datos, y necesitamos alguien que nos sirva, otro mozo que se encargue de dar los datos, pero no al cliente. Un mozo de mozos, un mozo que atienda a, por ejemplo, el live server. Entonces, el programa servidor, cuando necesite datos que estén guardados en una base de datos, se va a comunicar con el motor de base de datos y le estaría dando los datos a él y el mozo al cliente. Exactamente, ponele que estarían en serie, ¿sí? Si yo estuviera acá, vamos a ponerle algo, a ver. CMD, ¿sí? Todos sabemos que CMD, la terminal, es sistema operativo sin interfaz gráfica, ¿no? Entonces vengo acá, MongoD, esto que tengo acá sería, tengo instalado Mongo, que es una base de datos, ahí la levanté, lo que hice ahí fue levantar un servidor de base de datos de Mongo. Mongo, así, no me quiero ir por las ramas como siempre. Ustedes el cuatrimestre pasado, ¿qué base de datos usaron? Algo hacen, ¿no? En programación 2. Sí, Sí, SQL SQL. Server. Bien, SQL Server es un motor de base de datos relacional. Relacional tiene tablas. Las tablas son relaciones. Tienen, tienen filas y columnas. En una fila guardan los datos, columnas pueden normalizar, eso lo van a ver en cuarto cuando vean base de datos. Muy bien. Tenemos bases de datos relacionales y bases de datos no relacionales. MongoDB es una. ¿Cómo se guardan? Se guardan en colecciones. Y para que tengan una idea, una colección es un array de JSON, un array de objetos, ¿sí? En las bases de datos relacionales, lo que importa es que no se repitan los datos, que el dato esté unificado en un lado y si varias cosas acceden a un dato, que esté escrito una única vez y se llame de distintos lados. O que todos los elementos de una tupla, ¿sí? Las columnas, todos los elementos, por ejemplo, un producto, tienen los mismos campos. En cambio, en las bases de datos no relacionales, no importa que se repitan los datos, ¿sí?
lo que importa es la rapidez y encima en una base orientada a documentos, los elementos pueden tener distintos campos todos. ¿Sí? Y esto se trabaja 100% en JavaScript. Entonces el stack tecnológico full stack es JavaScript en el cliente, en vez de hacer PHP, es hacer un servidor con JavaScript, con Node, que ya les voy a contar qué es, tener las bases de datos en Mongo, que es JavaScript, y la comunicación en JSON, que es JavaScript. Entonces la idea es que un solo chabón que sepa JavaScript te pueda hacer todo el stack en un único idioma, que pueda ir del un lado del mostrador, del otro y en la cocina. ¿Sí? Muy bien. Acá lo que hice fue levantar un servidor en mi computadora en 127.0.0.1, pero en el, ven que acá, pero en el puerto por defecto que utiliza Mongo, que es 27.0.17, ¿sí? Entonces, si yo quiero consumir algo de acá, lo puedo hacer adentro de Visual Studio, pero bueno, vengo acá y pongo Mongo SH, que es Mongo Shell, y acá yo puedo, por ejemplo, decir show databases, todo junto. No, esperen, Show DBS, ¿no es? Sí, no me puedo acordar todo, gracias. Show, no, sí, show. No encuentra show. Vuelvo loco. ¿No dio un timeout ahí? ¿Un error en la primera vez que ejecutaste? ¿Acá? No. No, en la otra consola. Sí. Espérame, Qué raro, Ahí está. Ahí me conecté. Sí, no se había conectado. Show. Databases. Bueno, esperen que hay algo que no están dando bien, no me está dando bola. Sí, ya con ese nombre. Igual, ahí está, esperen, me dijiste show de ser. Qué raro, no me suena, No, igual me llama la atención. Ahí está, sí. Me estaba contestando show de esperen, Ahí está. Le digo que me muestre las bases de datos y están estas que están acá, ¿sí? Use store. Y acá puedo poner show collection. Sí, product, por ejemplo, para que tengan una idea, ¿sí? Que me muestre las colecciones, no son tablas, son colecciones, product, y acá products.find pro. Bueno, no sé qué está pasando. A ver, vamos a hacer.
Esto es con consola. Voy a conectarme con la interfaz gráfica, con Mongo Compass. Acá tengo la... Ah, no, estaba vacía. A ver, no, ya está. ¿Sí? Como para que vean cómo se guardan los datos. Y estos son los datos guardados como JSON, ¿sí? Con clave valor. Y todos los datos no tienen que ser iguales. En este caso, bueno, todos tienen, pero yo podría en algún lado un dato no guardarlo o ponerle un dato completamente distinto y no sería una base de datos relacional, ¿sí? Bien. Y fíjense dónde está atendiendo el servidor de base de datos. En localhost, en esta misma máquina, pero atiende en el departamento 27017. ¿Sí? Entonces, para hacer un programa completo con acceso a base de datos, nosotros, para el primer parcial, esto que les había contado, que íbamos a usar un servidor fake, acá, un servidor fake, hay un servidor que se llama JSON Placeholder, ¿sí? Que no es más rápido. Es más rápido que una base de datos relacional, ¿eh? Una base de datos relacional, cuando tiene que unir relaciones entre tablas, demora más, ¿sí? Esto lo que tiene es que es más rápido, pero lo que tiene es que hay redundancia de datos, porque los datos se repiten en todos los documentos. Por ejemplo, si yo tuviera productos de país de origen Argentina, la palabra y tuviera, qué sé yo, 2000 productos, la palabra Argentina estaría repetida 2000 veces, porque cada producto tendría la clave país de origen Argentina. En cambio, en una base de datos relacional, yo tendría una tabla de productos, una tabla de países, tendría una sola vez Argentina. Bueno, como lo veían en el curso de ingreso, en el programación 1, chicos, cuando hacíamos las relaciones entre un array y otro, ¿sí? Que teníamos el identificador y teníamos relaciones uno a muchos, muchos, muchos. Acá también existe, pero no tanto como en una base de datos relacional, ¿sí? Acá no se... Las bases de datos relacionales fueron las primeras que aparecieron y aparecieron cuando era muy caro el byte de información. El espacio en memoria, el espacio en unidades de almacenamiento era muy caro y entonces lo que había que hacer era tratar de que no exista redundancia de datos. Hoy en día el espacio de almacenamiento es muy barato y entonces no importa que exista redundancia de datos, lo que importa es que vengan rápido. Y la manera que venga rápido es, bueno, no importa que esté todo repetido, tráeme todo lo que tengas y ya está, ¿sí? No importa que ocupes más lugar, lo que importa es que recuperar el dato rápidamente, ¿sí? Bueno, esperen que apago esto. Muy bien. Bien, entonces, quiero llegar a un punto como para dejar cerradito un poco el cuentito acá. El archivo HTML, Hypertext Markup Language, ¿sí? Es un lenguaje de marcado. En el lenguaje de marcado, para hacer el marcado se utilizan tags, se utilizan etiquetas. Y tenemos etiquetas de apertura y de cierre, ¿sí? Y acá tenemos el contenido. Esta es la etiqueta de apertura. Esta es la de cierre. Las etiquetas tienen el mismo tipo de elemento y la de cierre tiene una barra.
El lenguaje de marcado significa que yo con una etiqueta, igual que como hacemos con los frascos de condimentos, que pongo orégano, tomillo, qué sé yo, pimentón, y le pongo una etiqueta. Bueno, la idea del HTML es decir, acá va un párrafo, acá va un botón, acá va un enlace, acá va una lista, acá va una tabla, ¿sí? Hay un intérprete, el intérprete de HTML, que es un módulo que está dentro del navegador, que cuando llega el index HTML se pone manija a fabricar los elementos. Leer los elementos del HTML y pintarlos en la pantalla significa renderizar la página web, ¿sí? Si vemos un índice HTML, este esqueleto, ¿sí? Este esqueleto que nos propone esta plantilla, esta primera etiqueta nos dice de qué tipo es el documento y esa etiqueta indica que es un documento de HTML5. Antes había distintas versiones de HTML y había que especificarlos y había que escribirlo distinto. Eso está a partir, el HTML5 está a partir del 2008 y ya pasó a ser un estándar en el 2010. Si yo le saco esa etiqueta, entra en modo Quirk y el navegador cree que está con una etiqueta, con una página web de hace 30 años, ¿sí? No puede pasar cualquier cosa, pero ahora viene por defecto y no hay ningún problema. Después tenemos la etiqueta HTML, fíjense que acá tenemos la etiqueta de apertura y la etiqueta de cierre. Es la raíz del documento. Más adelante, cuando veamos el DOM, esto se termina transformando en objetos de JavaScript. Tenemos un árbol de jerarquía donde la raíz se llama nodos, ¿sí? Las etiquetas, y lo vamos a ver que es algo de esta manera, donde esto va a ser un objeto de JavaScript, HTML, y acá tiene dos hijos, uno que es el head y el otro que es el body, la cabeza y el cuerpo, que son estas dos etiquetas que están acá, el head y el body. Fíjense que están a la misma altura. Esperen, ¿eh? Ahí lo identé. En Visual Studio Code podemos identar los elementos. Si no lo tienen, venga acá, dice prettier, uno de los linter y uno de los formateadores. Vienen acá, ponen prettier. ¿Sí? Se pueden instalar esta extensión. Y lo que hace esta extensión es acomodarles el código de acuerdo a las reglas de estilo del lenguaje. ¿Sí? Si instalan esto, vamos a suponer que, no sé, esto está para acá, y esto viene para acá, y esto viene para acá. Si presiono Shift, Alt y F, automáticamente me lo formatea. ¿Sí? Bien. Fíjense por la indentación, tenemos HTML, apertura y cierre en la misma columna, tenemos el head y el body, que son hermanitos, están en el mismo árbol de jerarquía, la misma rama, y después nos podemos ver el anidamiento por la indentación de qué cosa está dentro de qué cosa, ¿sí? Después vamos a ver más adelante en una clase que nos dedicamos solo a eso, por ejemplo, acá en el head estaría una etiqueta de esas meta, la otra etiqueta meta, la otra etiqueta title, ¿sí? Que están adentro del head. Y van a ver que nosotros a través de JavaScript, con un módulo especial, un API, que se llama API DOM, vamos a poder crear elementos, recorrer elementos, modificar elementos de manera dinámica. Muy bien. Adentro de la etiqueta de apertura tenemos la posibilidad de poner atributos, ¿sí? Siempre los atributos, hagan de cuenta, no es lo mismo, pero hagan de cuenta que la etiqueta sería como una llamada función. Y entonces, cuando tenemos un elemento, decimos, por ejemplo, un párrafo, acá fabricame un párrafo, acá fabricame otro.
Y lo que le pasaríamos como atributo sería como un parámetro en esa fabricación, ¿sí? Este es el lang, es de language. Y lo que dice, hay algo que me van a escuchar hacer hincapié durante toda la cursada, y es en los elementos semánticos. ¿Sí? Bueno. La semántica tiene que ver con el significado. Una cosa es una estructura visual, pero no me dice nada, y otra cosa es darle a un elemento un significado especial, ¿sí? Un metasignificado, que algo es importante, que una palabra tiene que ver con un elemento, que normalmente el significado está muy relacionado con los motores de búsqueda. Google o todos esos bots que recorren la web y que indexan las páginas, ¿sí? Hay algo que se llama SEO, lo vamos a charlar la clase que viene. SEO significa Search Engine Optimization, optimización para los motores de búsqueda. Es la manera en los bots de los buscadores recorren todos los elementos, todas las páginas web, y lo que van haciendo es analizando el significado de los elementos dentro de una página. Por ejemplo, esto, que una página esté en español, en Spanish. Por default a ustedes seguro les apareció en de English. Yo modifiqué en la configuración para que me lo haga en español. Eso no modifica, no es que ustedes ponen eso y les traduce la página. Lo que le estamos diciendo con eso a los motores de búsqueda es que el lenguaje principal de esta página web va a ser el español. ¿Vieron cuando uno busca y puede buscar páginas en inglés, páginas en algún lenguaje, páginas en español? Bueno, eso hace que cuando sea analizada la página por los motores de búsqueda, mi página aparezcan los resultados en español, ¿sí? Y además le traslada al navegador web, por ejemplo a Chrome. Si yo tengo Chrome instalado en español, que como lo tengo, si estoy recorriendo un sitio que está en inglés, sería un filtro para los bots, sí, ponele. Si estoy recorriendo un sitio que está en inglés, ¿vieron cuando automáticamente Chrome les dice, quiere traducir el sitio web? Bueno, se da cuenta que no coincide el lenguaje del HTML con el lenguaje de su navegador, y entonces automáticamente les ofrece poder cambiar la traducción. Pero lo más importante de esto es el significado semántico para los motores de búsqueda. Esto que está acá, las etiquetas meta, son de metadata. También lo vamos a hablar. Esto es el juego de caracteres, charset. UTF-8, ¿se acuerdan cuando estábamos con C, que de manera nativa no reconocía la ñ, no reconocía los acentos? Bueno, si yo le saco eso, es muy probable que no los reconozca y que aparezcan símbolos raros, ¿sí? No tanto en Chrome, sino en Explorer, etcétera. Y además, esto no es solamente para acá. Imagínense, no sé, páginas en chino, en japonés, en árabe, etcétera. Bueno, el juego de caracteres no modifica nuestro contenido. Les dice a los motores de búsqueda, le dice al navegador con qué juego de caracteres tiene que renderizar esta página. Esto que está acá, cuando estamos en una página web, el viewport es la parte que se ve. Imagínense que tenemos una página muy larga. No dije nada. Flash B21, no, estamos con tiempo, estaba medio apurado, son las 9:15. En un momento flashé, dije, uy, los recagué, son las 10:15. Imagínense que tenemos una página, esta es lo que se ve, pero la página web es larga. Y entonces uno tendría que ir scrolleando, ¿sí? Bueno, el viewport es lo que se ve, la parte visible de la pantalla. Por más que la página
continúe, ¿sí? No entre de una en el documento. Entonces, acá lo que estamos diciendo es que el ancho de la página coincida con el ancho del device, del dispositivo, y que la escala inicial sea 1. Lo que está diciendo es que no tiene que aparecer scrolleada. Vieron que ustedes pueden abrir o achicar en un dispositivo, en una página, lo que les está diciendo es que aparezca justo del ancho del dispositivo. Y es lo que hablábamos de las páginas responsive, ¿sí? Esto es ultra importante para que lo reconozcan la parte responsive del dispositivo que muestra la página. Todo lo que está en el head supuestamente son cosas que no se muestran, que no son visibles. Ahí va la metadata. Lo único que es visible del head es la etiqueta title. Esto que aparece acá es lo que aparece acá arriba en la etiqueta en la pestaña. Sí, Alejo. Una pregunta, ¿eso que dijo el charset de la etiqueta meta es el causante de que en el sacar, por ejemplo, las señas aparezcan con un carácter extraño? Porque no está bien Sí, definido el set de caracteres. sí, un desastre esa página, sí. Sí. Es eso. Ah, listo. Yo pensé que era el otro, el del idioma que estaba puesto en No, inglés. es el charset. Ah, bueno. Listo, Muy gracias. bien. Sí, sí. Acá, esto que tenemos acá, si yo, por ejemplo, pongo Sarasa y guardo los cambios, ¿sí? El title es lo que aparece ahí en la pestaña y es lo único visible de lo que está en el head. Después tenemos el body. El body es el cuerpo de la página y todo lo que está en el body es lo que se va a mostrar, ¿sí? Todo lo que está en el body es lo que se muestra. Muy bien. Arranquemos con esto rápidamente. Acuérdense que yo les dije que todo lo que aparecía en una página web originalmente venía del mundo de la imprenta, ¿sí? Lo primero que vamos a ver son los titulares, los headers. Headers o encabezados. Hay 6. Desde H1 hasta H6, ¿sí? Y esto es importante reconocerlo. Vamos a venir acá. Acá tenemos un H1. Si yo quiero copiar esa línea de código, Shift Alt y con la flechita, ¿sí? Lo voy copy pasteando esa línea, ¿sí? Vamos a poner acá. Yo tengo una extensión que ahora no me acuerdo, pero ven que yo, si modifico la etiqueta de apertura, automáticamente se me modifica la etiqueta de cierre. Bueno, googleenlo, que no me acuerdo, que hace 1000 años. Si no, hay que hacerlo en un lado y en el otro. Es probable que Visual Studio Code por ahí lo haga por defecto, porque lo que tiene de bueno Visual Studio Code es que tiene un montón de actualizaciones constantemente. Y algo que antes se hacía con extensiones, después se hacen de manera nativa, ¿sí? No sé, pero en su momento era así. H5 y H6. Muy bien, guardo los cambios. Y podemos ver ahí los distintas sí, los distintos tamaños. Ahora, es un error, y es muy importante comprender esto, es un error elegir qué número ponerle al H por el tamaño, ¿sí?, que se muestra. Son etiquetas semánticas. Todo lo que sea diseño visual se hace con CSS, ¿sí? Con las reglas de estilo. Que sea más grande, que esté en negrita, que esté en itálica o que esté en cursiva, que esté subrayado, que esté tachado, se hace todo 100% con CSS. Acá lo que importa es el significado. Un H1 es el título principal de la página. ¿Puedo ponerle los saltos de línea? No, los saltos de línea
depende de qué quieras hacer. ¿Sí? Dependiendo de qué quieras hacer. Ya lo vamos a ir charlando. Los H1 es el título principal y tiene que haber uno solo en la página. Y si hago dos, ¿qué pasa? Aparecen dos, pero tiene que haber uno. ¿Sí? Ese título principal, imagínense que sería como el título principal del diario. Y le estamos diciendo a los motores de búsqueda que esa frase, el contenido de ese H1, es importante en nuestra página. Vamos a suponer, para decir algo, un título principal, nuestra página es de inteligencia artificial, no sé, de edulcorantes. Bueno, en el H1 va a decir algo de edulcorantes. Y entonces, en los indizadores, cuando alguien busque edulcorantes, nuestra página va a sumar puntitos para aparecer en esas respuestas. ¿Sí? Sí, sí, el SEO está atento a todo lo que tenga que ver con semántica. Lo vamos a ir charlando en el transcurso de las clases. Yo puedo venir acá a este. Y este es un H6 y yo lo puedo poner más grande que cualquiera de los otros. ¿Sí? El tamaño, si lo quiero por tamaño, lo hago con CSS. Elegir un H1, un H2, un H3, lo tengo que elegir por lo que significa. Entonces, el H1 es el título más importante de la página. Imagínense el título principal. Imagínense una página que tiene varias secciones. Y entonces, si yo tengo una sección, elijo un H2. Sería como un subtítulo. Y si adentro de esa sección que tengo un H2 tengo que ponerle otro subtítulo, elijo un H3. Lo tengo que elegir por nivel de jerarquía, no porque se ven de tal o cual manera. Lo que se ve y cómo se ve es SS. Un error muy importante es elegir elementos por cómo visualmente vienen por defecto. Eso no, tiene significado. Bien, voy a sacar esto. Y acá vamos a suponer hago esto. ¿Hay algún problema? No, se va a ver. Pero es penalizado por los motores de búsqueda. ¿Por qué? Porque la convención es que tiene que haber un H1. Hay dos H1 y al motor de búsqueda no le gusta y te da menos bola, ¿sí? Te cancela. Dice, tenés dos H1, no respetar los estándares. Después van a ver que hay un montón, pero hay una página de Google donde nosotros podemos tirarle nuestro código y lo evalúa y nos marca errores de convenciones, qué le gusta y qué no le gusta a los motores de búsqueda, ¿sí? Eso lo vamos a analizar la próxima. Muy bien, pero es importante el concepto ese. Ahora, párrafo P. Una de las características que ya vienen con el lenguaje es que si yo pongo P y hago tab, automáticamente me cierra la etiqueta y me deja el cursor adentro. Un P viene de paragraph, ¿sí? Y es un párrafo. Un párrafo es texto, con la diferencia es que deja un salto de línea antes y un salto de línea después del texto. A HTML no le importan los espacios en blanco, no le importa los saltos de línea que nosotros dejemos acá. No es que porque yo ponga título principal y esto lo pongo ahí abajo, me va a dejar este espacio en la página. En la página quedan con los valores, las distancias estándar que vienen por defecto, ¿sí? Incluso, si yo estoy acá y quiero dejar todos estos espacios en blanco dentro de ese texto, solamente está permitido un espacio en blanco. ¿Sí?
No puedo dejar más cantidad de espacios en blanco en HTML. Si yo quiero dejar más espacios en blanco, tengo que empezar a trabajar con caracteres especiales. Caracteres especiales empiezan con el ampersand y es, fíjense que esto me ayuda a Visual Studio Code, in blank space. Eso, NBSP, indica que eso es un espacio en blanco. Y fíjense que arranca con ampersand y termina con punto y coma. Esto es explícitamente un carácter espacio en blanco. ¿Sí? Si yo a esto... Sí. Sí, pero es una regla de HTML. ¿Sí? ¿Querés espacio en blanco? Ponelo explícitamente. Poner el carácter especial espacio en blanco. ¿Sí? Sí. Muy bien. Cuando yo quiero hacer un párrafo, ¿sí? Imagínense, esto viene de la industria de la imprenta. Cuando uno va a maquetar una página, imagínense los diarios que tenían que imprimirse en el momento y publicarse. Entonces, venía la noticia, el periodista escribía la nota y se la entregaba al editor. Y eso tenía que ser muy, muy rápido. Entonces, los libros, los diarios, decían, por ejemplo, la sección deporte. Bueno, vos que sos Juan Pérez, tenés que hacerme una nota de tantas palabras y lo vamos a poner ahí. Y vamos a poner una propaganda, una publicidad que va a venir acá y va a ocupar este espacio. Y acá va a venir una nota que va a venir acá. Entonces se iba diagramando la página donde se iba a colocar eso. No era que uno va y escribe lo que quiere y lo tira ahí. Uno como que para cada nota, para cada parte de la página hay destinado un espacio, ¿sí? Y los periodistas, los generadores de contenido, desarrollan notas por cantidad de palabras, porque una cantidad de palabras estadísticamente ocupa, ¿sí?, una cierta superficie en el papel. Entonces las cosas medio que están diagramadas. Y si yo quiero generar contenido, yo podría venir acá y alegremente empezar, ahí para poner relleno. Bueno, eso no va. Lo que se suele utilizar, y que esto viene de la industria gráfica, es un fragmento muy conocido que se llama Lorem, el famoso Lorem Ipsum, que es un fragmento de un libro en latín de Cicerón, que lo agarraban ya desde hace 1000 años y para mostrar el relleno, para ver cómo se veía la página, ¿sí? Por ejemplo, acá, fíjense que yo escribo Lorem y me aparece una abreviatura EMET y me dice el contenido. Le doy Tab y aparece eso que está ahí. Eso lo que hacía es que se parece mucho a texto latino, eso es latín, pero a texto occidental, y no llama la atención, ¿sí? No está pensado para leerlo, sino que está pensado para ocupar ese espacio. Yo puedo venir, todo para no hacer este relleno, porque a veces nosotros, cuando estamos diagramando la página, lo que hacemos es maquetar la ubicación de las cosas, pero después el contenido lo va a generar otro. Está medio automatizado, qué sé yo, van a Clarín o La Nación o Infobae, y más o menos los lugares ya están, lo que se hace automáticamente es, porque a cada rato hay que poner noticias y modificar esa página, lo que hace solamente es lo que cambia el contenido, lo que cambia es la imagen que se publica, pero los espacios medio que ya están. Si yo hago un lorem, hago eso. Y puedo decir lorem, necesito el espacio para 400 palabras, pongo lorem 400, tab. Y lo que me genera es un relleno de 400 palabras.
¿sí? Entonces, yo ahí genero ese relleno, le digo a fulanito, haceme una nota o generame un contenido de 400 palabras y el chabón, el periodista, te tira zaraza, está contratado para hacer notas de tantas palabras por publicación y eso después calza justo en la página, ¿sí? Entonces, para generar contenido en nuestra página web, cuando solamente queremos ver cómo se comporta o qué tiene, nos ayuda a eso. Podemos, si yo pongo Lorem por 3 y hago tab, me genera 3 Lorem, ¿sí? 3 párrafos de Lorem, 1, 2 y 3, que era el Lorem por 1. Fíjense que cambió. Una cosa es, y esto va para todo, miren. Esto se llama código Zen. Yo quiero un párrafo, pongo párrafo, tab, y me genera un párrafo. Quiero 3 párrafos, P por 3. Ya acá me va diciendo lo que me va a generar, tab, y me genera 3 párrafos, tab, tab, con el relleno ahí. Quiero un párrafo por 3 y que adentro de cada párrafo, y para decir que lo que viene a continuación va adentro, pongo el símbolo de mayor, y acá imagínense que pongo hola mundo, esperen, ahí, ¿qué pasó? Bueno, esperen que se... Bueno, ahí me genera... Esperen, vamos para atrás. Mala mía. Cuando hacemos el signo de mayor, lo que viene a continuación es otra etiqueta. Si yo quiero contenido, pongo llaves. Y ahí lo que viene dentro de las llaves es contenido de la etiqueta, ¿sí? De a poquito les voy a ir mostrando cosas como esta para cuando queremos generar rápidamente, ¿sí? Distintas etiquetas. Muy bien, entonces ahí tenemos la etiqueta párrafo. Vamos a hacer esto. Bien. Vamos a ir viendo de a poquito varias etiquetas, ¿sí? No podemos pasar por todas. Vamos a ver las más comunes. La clase que viene, yo siempre me apoyo para, después que explico HTML y vemos todas las etiquetas, les muestro una maquetación, hacemos como un taller, les muestro una imagen y ustedes después tienen que hacer como ejercicio, maquetar algo como esa imagen, ¿sí? Y después lo analizamos entre todos. Hacemos el HTML, después les explico CSS, le aplicamos estilos a esa misma página, es una página de inmobiliaria, ¿sí? De venta de propiedades, y eso lo utilizamos como para hacer una práctica de HTML y una práctica de CSS sobre eso. Si yo tengo ahí, cuando tengo etiquetas, ahí aprieto F12, las herramientas de desarrollador, elijo elementos y yo puedo ver este elemento que está acá, ¿sí? La página. Si yo me muevo acá a la derecha, ¿sí? Fíjense que acá me paro con el cursor en el H1 y a la izquierda me pinta el H1. Me paro en el párrafo y a la izquierda me pinta el párrafo, ¿sí? Si vengo acá no pasa nada, pero si hago clic en este elemento y hago clic, puedo venir acá y seleccionar un elemento y lo veo al revés. Todas las etiquetas las podemos agrupar en dos tipos de etiquetas. Las etiquetas en bloque, como Néstor, en bloque, y las etiquetas en línea. Las etiquetas en bloque ocupan todo el ancho del contenedor, ¿sí? Ocupan todo un bloque. Y las etiquetas en línea
solamente ocupan lo que ocupa el contenido, ¿sí? Fíjense que acá el título, solamente el contenido es título principal, pero sin embargo ocupa todo el ancho de la pantalla, ¿sí? Y después lo tenemos que ver esto, las etiquetas, como un Tetris. Todos los elementos que vamos etiqueteando, tagueando, dependiendo si son en bloque o en línea, es cómo se van acomodando, ¿sí? El layout de una página web va a depender de cómo van cayendo, ¿sí? Y si un elemento va desplazando al otro o si un elemento se apila sobre el otro. La etiqueta H1, la etiqueta párrafo, son etiquetas en bloque, ocupan todo el ancho del contenedor. Una etiqueta en línea sería una imagen, por ejemplo. Una imagen ocupa el ancho de la imagen. Un enlace ocupa solamente lo que ocupa el enlace. Esperen que voy calculando, 21:38. Bien. Muy bien. Vamos a seguir con el resto de las etiquetas la clase que viene. Otro elemento de los pilares que forman parte de una página web son los estilos, ¿sí? ¿Cómo se ve visualmente algo? Lo vamos a hacer con el lenguaje CSS. El único de todos estos lenguajes que es un lenguaje de programación es JavaScript, que tiene bucles, que tiene variables, que tiene condicionales. El único lenguaje de programación es JavaScript. Los demás son lenguajes, pero no tienen por qué ser lenguajes de programación. Ya vimos que HTML es un lenguaje de marcado, me marca la estructura. Y CSS es un lenguaje de estilos, ¿sí? CSS es Cascade Style Sheet. Hojas de estilo en cascada. Y ya vamos a ver qué es eso de cascada, ¿sí? Si yo quiero a un elemento, por ejemplo, a este párrafo, vamos a poner otro párrafo más. Párrafo Lorem. Y otro párrafo. Ahí tengo 3 párrafos. ¿Sí? Vamos a suponer que a este párrafo lo quiero pintar el fondo del párrafo de rojo. Entonces, voy al párrafo y puedo aplicar un estilo en línea. ¿Qué significa? Que agarro la etiqueta de apertura de donde quiero aplicar el estilo y le pongo la propiedad o atributo style. ¿Sí? Estilo igual, comillas. Y le pongo una regla de estilos. Esto lo vamos a ir aprendiendo de a poco. Hoy quiero que se vayan entendiendo un poquitito, ya entendimos, cliente-servidor, y que se entienda un poquito cómo se termina armando, componiendo una página. Hay una regla de estilo que si yo quiero poner el color de fondo es background color, ¿sí? Background color, las reglas de estilo es la propiedad, 2 puntos y el valor de la propiedad. Background color, la propiedad, 2 puntos y le voy a poner red, ¿sí? Guardo los cambios. Y acá tengo que el color de fondo de ese párrafo es rojo. Esto significa estilo en línea. Yo quiero darle a este párrafo el color rojo, pero podría quererle dar el color rojo a los 3 párrafos. Y entonces tendría que venir acá y copiar esto acá y copiar acá. ¿Sí? Y entonces ahí tendría los 3 párrafos ya en rojo. Sí. Nada que ver la pregunta, pero ¿tiene alguna extensión que hace que se
bajen las líneas en el Visual Code para que queden, tipo, no toda una sola misma línea. Sí, no es una extensión. Puedes venir acá a ver y acá pones ajuste de palabra para que no se te vaya de la pantalla. Ah, buenísimo, gracias. Filtras esto. Bueno, bien. Esto sería poco eficiente y sería reutilizar código, ¿sí? Esto está horrible por dos motivos. Primero, nunca hay que mezclar código, ¿sí? Si yo tengo un archivo HTML, ese archivo tiene que tener 100% de código HTML. CSS tiene que ir en un archivo aparte. Y JavaScript tiene que ir en un archivo aparte. Yo les voy a mostrar todas las variaciones, ¿sí? Pero lo correcto es modularizar en un archivo HTML, HTML, en un archivo CSS, CSS, y en un archivo JavaScript, JavaScript. Muy bien. Entonces ahí tuve que aplicarle el mismo estilo a todos los párrafos. Podría, le voy a sacar esto, ¿sí? Ahora le saqué los estilos, nada tiene estilos. Podría con una etiqueta style, ahí dijimos que era estilo en línea. ¿Por qué? Porque se lo pongo directamente a la etiqueta donde lo quiero aplicar. Yo ahora puedo venir a se estila en el head, pongo no un atributo, acuérdense que recién lo puse adentro de la etiqueta. Ahora voy a hacer directamente una etiqueta style y con esto creo un bloque embebido dentro del archivo HTML y acá adentro yo tengo permitido escribir CSS puro, ¿sí? Entonces, si yo ahora quiero aplicar una regla, les estoy dando una introducción, ¿eh? Si yo quiero aplicarle una regla a todos los párrafos de esta página, la modularizo y la centralizo acá. Entonces voy a decir que a los párrafos P y entre llaves le voy a aplicar el estilo. ¿Qué estilo? Que el color de fondo sea rojo. Entonces guardo los cambios y ahora ese estilo se aplica a todos los párrafos, ¿sí? Esto es regla de estilos a nivel de página, porque lo que yo escribo en este bloque va a afectar a todos los elementos de esta página. Pero imagínense que tengo otro archivo HTML, otra página, y yo quiero pintar también los párrafos de la otra página. Tendría que agarrar y copiar esto y pegarlo en el otro archivo HTML. Bueno, como siempre, como desde curso de ingreso, como desde el día que aprendieron funciones, la idea es modularizar algo y reutilizarlo. Entonces, ¿puedo ponerlo en el código CSS embebido? Sí, lo vimos. Bueno, lo correcto es llevarnos el código CSS a un archivo aparte. Entonces acá, por ahora voy a borrar Pepito y voy a borrar Ru, ¿sí? Voy a dejar solamente eso. Sí, Santiago. Consulta, si yo por estilo digo que todos los párrafos sean rojos y después, aparte, uno de los párrafos le especifico que lo quiero de otro color, Sí. ¿ese se salta la regla? Eso lo vamos a ver cuando veamos CSS y eso tiene que ver con hojas de estilo en cascada. Vos podés aplicar varios estilos y lo que van a ver con los estilos es que los estilos tienen peso, las reglas se empiezan a combinar y empiezan a sumar puntaje sobre un elemento. El estilo que se va a terminar imponiendo es el estilo que tenga mayor especificidad. Ya lo vamos a ver cuando vamos regla de estilo. Si hay varias reglas de estilo que aplicarían sobre un elemento, las reglas como que van sumando puntos, la que suma más puntos es la que tiene prioridad. Y si dos reglas tienen la misma prioridad, la que viene abajo, la última que se aplica es la que termina ganando. Pero eso es todo un tema mucho más avanzado que esto. Si lo querés ver como un spoiler, si yo me pongo en una regla de estilos así,
me está marcando cuál es la especificidad de ese selector. Bueno, esto no quiero, pero ahí ven que tienen 3 niveles. Bueno, ya lo vamos a charlar. ¿Sí? No podemos, esto es mucho para una clase. Ahí te lo está diciendo ya por ID, por clase, por etiqueta. Hay varias maneras de aplicar estilos. Pero sí, eso es clave en el CSS. Y es uno de los dolores de cabeza. Algo que voy a aclarar. Algo que voy a Cristian, aclarar uy, para esta cursada. ¿Estilos es importante? Sí. ¿Es prioritario en esta cursada? No tanto. Lo que me interesa a mí como profesor y lo que voy a terminar evaluando, obviamente que algo se vea bien y que no se vea choto, ¿sí? No se vea a cara lavada, que se vea un poco digno la página web, pero digamos que lo importante es que funcione. Lo importante es que las cosas funcionen, que la lógica de programación sea correcta, que ustedes entiendan cómo funciona el lenguaje y todo lo que tiene que hacer para que la página web se actualice, etcétera, etcétera. ¿Cómo se ve? Digamos que viene un poquito más atrás. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque a los programadores, si no seríamos todos diseñadores gráficos, ¿sí? Digamos que en la industria, nosotros, si somos cuentapropistas, como que manejaríamos todos los roles, ¿sí? Pero en la industria, la parte de estilos está más del palo de los diseñadores gráficos, etcétera. Entonces, la parte de estilos tiene que ver, uno, con el diseño, pero es importante la responsividad, ¿sí? Entonces, ahí me fui con los comentarios, chicos, y esto es una característica de Visual Studio Code. Si yo estoy en HTML acá, donde sea que esté, control y la llave de cierre me genera el comentario, ¿sí? Eso es un comentario en HTML. Si yo estoy acá, fíjense que adentro de los estilos, esto es CSS. Los comentarios en CSS son barra asterisco, asterisco barra, como un comentario multilínea de Java, de JavaScript. Pero si yo estoy en Visual Studio Code y hago control, llave de cierre, como se da cuenta que estoy en una parte de estilos, me genera el comentario que corresponde a los estilos. Si vengo acá y hago un archivo sarasa.javascript, como estoy en JavaScript, si hago control, llave de cierre, me hace el comentario de JavaScript. Si estoy en una página sarasa.py, que es de Python, control, llave de cierre, en Python es el hash. Entonces, con control, llave de cierre, se encarga el comentario Visual Studio Code. ¿Sí? Si estamos acá y quiero comentar todo esto, lo pinto, control, llave de cierre, y me hace el comentario de todo lo que pinté. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué pasó? Chris, te pregunto, cuando te referías antes, un poco más antes, a separar CSS de HTML, JavaScript, Sí. ¿la forma va a ser a través de así etiquetas o bloques dentro del mismo archivo o vamos a tener... La idea es que tengamos 3 archivos distintos. ¿Y Para esos empezar. cómo o sea, es todo en el mismo IDE? Supongo que es por la terminación. Claro, por la extensión. Ah, ok. Ah, ahí lo vi a la izquierda, es eso, ¿no? Sí. Ah, Ahí, ok. ahí vamos, ahí vamos. Esperen que borro eso. Muy bien. Entonces, regla de estilos, ¿sí? Acá tengo un bloque de estilos embebido ahí en HTML y eso no va, ¿sí? Esto lo voy a sacar así y lo que voy a hacer es, voy a crear un archivo, le voy a poner estilos.css ahí
Y ahí es donde voy a escribir código de CSS, ¿sí? En un archivo aparte. Guardo los cambios, lo que está pasando acá. Tengo mi index HTML y tengo mi estilos.css, ¿sí? Recargo la página, pero no se aplica el estilo. ¿Por qué? ¿No está linkeado? No está linkeado. Muy bien. Si yo vengo acá, a los fuentes, a todos los archivos que tengo, lo único que tengo es el index HTML, ¿sí? Si vengo acá, donde fuimos hoy a red, y recargo la página, lo único que tengo es el archivo este que está acá, ¿sí? Bien, lo que tengo que hacer es linkear, lo que tengo que hacer es enlazarlo. Y para enlazarlo, en el head, voy a poner una etiqueta link. Link, tab, y automáticamente me lo autocompleta. Me dice, por default, que es lo que me sirve, que voy a linkear con un style sheet, con una hoja de estilos. Y en el atributo href, lo que tengo que hacer es la referencia a ese archivo. Bien, y presten atención a esto. En esta carpeta tengo el index HTML al mismo nivel, si esta sería la carpeta raíz de mi proyecto. El index HTML y el archivo estilo CSS están en la misma carpeta. ¿Sí? Los tengo en la misma carpeta. Entonces, quiero ir rápido porque faltan 5 minutos, pero lo vamos a hablar con profundidad en la clase que viene. Cuando yo quiero escribir una referencia, esto igual lo tienen que saber ya. Para referirme a la misma carpeta donde estoy parado, pongo el punto. Por ejemplo, en Git, cuando ustedes ponen Git, add espacio punto, lo que están diciendo es Git, add, agregame al stage, el punto significa todo lo que está en esta carpeta y en las inferiores, ¿sí? El punto es la carpeta actual. El punto es la carpeta de nivel superior. Bueno, el directorio actual es punto. Punto barra directorio actual. Visual Studio Code me dice, me ayuda y me dice, en el directorio actual tenés esto. Bueno, estilos. Guardo los cambios. Y ahora, cada vez que guardo los cambios, se recarga la página, obviamente, y ahí se aplicaron los cambios. Fíjense que tengo el documento y tengo el estilos.css. Bien. Ahora la pregunta es la siguiente. Y lo enganchamos con todo el cuentito de hoy más temprano. En la carpeta voy a borrar Pepito y voy a borrar Gru. ¿Sí? En nuestra carpeta tenemos el index HTML y tenemos el estilos.css. ¿Sí? Está acá. Dijimos que cuando nosotros hacemos una solicitud, el servidor nos envía el archivo index.html. Ahora, el servidor, opción A, como sabe que tenemos el index.html y tenemos el estilo CSS, sabe que necesito el pack completo, me dice, toma, mira, te mando todos los ingredientes, te mando el index y te mando el estilos. Esa es la opción A. Opción B, me manda el índice, el index HTML,
y el navegador le dice, mándame también el estilos porque lo necesito. ¿Cuál va? Bueno, gana el B, ¿sí? El servidor solamente nos sirve lo que nosotros le pedimos. Y lo primero que hace es nos manda el index HTML por defecto. Si lo pedimos o si no lo pedimos, nos manda el index HTML. Cuando el cliente se presenta y el servidor le envía el index.html. Y entonces el intérprete de HTML del navegador empieza a leer de arriba hacia abajo. Lo lee y lo interpreta. Vamos a ver ya qué significa eso la clase que viene. Pero cuando llega a esta línea, este href, esa hiperreferencia, le dice al navegador, a Chrome, che, reclama esto, reclamale al localhost, al mismo que me envió a mí, HTML, decirle que en el mismo directorio donde estaba yo, hay un archivo que se llama estilos.css. Y entonces envía una nueva petición y el servidor le manda este archivo. ¿Sí? Y entonces ahora tiene los dos archivos. Tiene los dos ingredientes. Dentro del navegador hay un intérprete de JavaScript, un intérprete de HTML y un intérprete de CSS. El navegador se los envía. Cuando recibe un HTML, se lo da al intérprete de HTML para que le construya la página. Cuando tiene un CSS, se lo da al módulo que se encarga de CSS a que después de que se fabricó la página, la pinte, le haga el maquillaje, y cuando reciba el JS, se lo dará al intérprete de JavaScript. Entonces acá, ¿sí? Fíjense, el localhost por defecto, como no se lo pedí, me manda un documento. Lo voy a hacer a propósito acá, miren, voy a poner barra, así se nota mejor, index.html. Fíjense ahora, el cliente que pidió el index.html, bien, ¿quién fue el iniciador? Otros, el cliente. Recibió el index.html el cliente cuando llegó a la línea del style. ¿Quién fue el que pidió el iniciador del estilo CSS? El index.html. El index.html fue el que dijo, che, servidor, mándame el estilo CSS, y se lo mandó. Acá, esperen, pero no me deja bajarlo. Bueno, esto es una hoja de tiempos, ¿sí? Fíjense, a los 3 milisegundos en lo que tardó en devolver esto, este delta T que está acá es lo que tardó el navegador en leer el HTML, y cuando llegó a esa línea, acá fue que pidió la hoja de estilo. Estamos hablando de milisegundos, pero fíjense que la secuencia fue esa. No es que viene todo de golpe. La arquitectura cliente-servidor es, te pido algo, me lo devolvés. Ah, y ahora necesito esto, me lo devolvés. Ahora necesito esto, me lo devolvés. Es un ida y vuelta 20.000 veces. Es como que al mozo le dijéramos, ¿me traes pan? Me lo trae. Y cuando me lo trae le digo, ¿me alcanzás mayonesa? Sí, va y me alcanza. Y cuando viene, ¿me pasás el salero? Y me va a decir, chabón, pedímelo todo junto. Bueno, en este caso no pasa. En este caso se pide de a uno. No hay un pack que se envía. ¿Sí? Bien, ya termino. Voy a gastar 5 minutos rápido para que quede esto. Muy bien. Ahora, vamos a suponer que pongo un botón acá. Una etiqueta button. ¿Sí? Un botón que diga saludame. Tengo una etiqueta botón. Esa etiqueta botón lo que va a hacer es
va a aparecer ahí el botón. Le doy al botón, sí, voy mandando la asistencia. El botón no tiene ninguna funcionalidad. De la misma manera que trabajamos con los estilos, yo puedo hacer una funcionalidad en línea. Puedo venir acá y al botón le puedo decir, cuando alguien haga on click, un alert, esto es código JavaScript, que diga, y fíjense esto, hay la pregunta de Matías, me dice, ¿es necesario el punto y coma o es por regla? Bien, está muy bien la pregunta. En este caso, si yo no pongo punto y coma, por defecto funciona. Pero en la mayoría de los servidores donde nosotros hacemos hosting, están seteados para que cuando hablemos del mismo directorio tengamos que poner punto y coma. Si lo hacemos en nuestra máquina va a funcionar de las dos maneras, pero en la mayoría de los servidores reales, cuando los hosteamos, si no está escrito así, no funciona. ¿Sí? Bien. Es un estándar escribir el punto barra, ¿eh? Bien. Acá, fíjense, cuando yo voy a escribir esto, entre las dos comillas, voy a escribir código JavaScript. Tengo un alert. Y lo que tengo que poner acá, vamos a suponer que digo hola mundo. Dice saludame. Bueno, hola, ¿qué tal? Si yo quiero encerrar texto entre comillas, se rompe todo. Porque esta comilla supuestamente cierra esta. Y después acá tengo otras dos comillas. Por eso en JavaScript las comillas dobles y las comillas simples son equivalentes. Y justamente es para trabajar acá. Si pongo comillas dobles afuera, utilizo comillas simples adentro. Si pongo comillas simples afuera, utilizo comillas dobles adentro. No puedo hacer esto que estoy haciendo acá, todo comilla, porque una me cierra la otra. Entonces acá, comilla simple, y acá pongo hola, ¿qué tal? Guardo los cambios. Vengo acá, si le doy a saludarme, me dice hola, ¿qué tal? Y esto está mal porque estoy embebiendo en un archivo HTML, estoy metiendo código JavaScript. De la otra manera, si vengo acá, igual que como hice con la etiqueta style, yo podría venir acá arriba y si quiero generar un espacio con código de JavaScript, tengo que escribir la etiqueta script, ¿sí? Y con la etiqueta script, acá adentro puedo escribir código JavaScript. Vamos a suponer rápidamente, voy a poner function, saludar, así, y acá voy a meter un alert que diga hola, ¿qué tool? ¿Sí? Ahí. Lo tengo adentro del script. Entonces acá puedo llamar a saludar, que también estoy metiendo código JavaScript, pero lo tengo en un bloque. Eso es código JavaScript a nivel de página. Puedo venir acá y me dice, hola, ¿qué tool? Bueno, igual que como hicimos, y con esto ya terminamos, con JavaScript, yo puedo, y la función se llama como string también. No. Fíjate que acá las comillas es porque está a nivel de línea, ¿sí? Porque cuando yo pongo un atributo en una etiqueta, que es el atributo igual, siempre tengo que poner algo entre comillas. No es porque lo llame entre comillas, ¿sí? Sino que, fíjense que, bueno, acá no está, pero lo habíamos hecho hoy con el style. Si yo había hecho acá, si yo ya escribo style, fíjate que automáticamente me deja las comillas, pero eso es algo de HTML. Muy bien. Entonces, acá sigo teniendo cosas de JavaScript. ¿Cómo lo haría?
lo tengo que llevar a un archivo aparte. Entonces acá me voy a crear un scripts, vamos a ponerle lógica.js. Esto que está acá, así como me llevé saco la función de acá, saco estas etiquetas, me voy acá, la tiro acá. Lo primero que tengo que hacer es linkearlo, ¿sí? Linkear eso. Para linkear desde index.html al archivo lógica.js, como hice acá, bueno, ahora tengo que poner un script, pero fíjense que hay un script que dice src, source, origen, sería como el href para las hojas de estilo. Y acá, punto barra, y digo, tráete el archivo de JavaScript. Guardo los cambios. Y ahora cuando le doy acá, dice, hola, ¿qué tool? ¿Y acá qué pasó? Pasó lo mismo. Empezó a leer el index.html. Cuando llegó a la línea de los estilos, el link, el index.html pidió el estilo CSS. Y cuando llegó a la línea abajo, el src de la etiqueta scripts, el index.html le pide al servidor el de lógica. Fíjense acá cómo se ve la secuencia en tiempo de cómo se va pidiendo. ¿Sí? Y esto que está acá hizo 3 peticiones en realidad el navegador. El cliente se presentó ante el servidor le dio el index.html. El navegador se pone a leerlo, cuando ve que necesita el estilos, se lo pide al servidor y el servidor le manda estilos CSS. Cuando sigue leyendo el index.html, le pide al servidor y el servidor le manda el de script.js. ¿Sí? Después la clase que viene, háganme acordar, así no lo hacemos más largo, porque esto todavía no está bien. Como diría Guido, está bien, pero no tan bien. ¿Por qué? Porque seguimos teniendo código JavaScript. Después vamos a ver cómo esto tiene que funcionar sin que ahí quede nada. ¿Sí? Pero lo vamos a ver la clase que viene para no extendernos. ¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta, chicos? No, profe, la verdad que muy claro todo. ¿Podrías mostrar el CSS un toque? ¿Qué? ¿Podrías Sí, mostrar el CSS? Un segundo. ahí está. Ah, gracias. Muy bien. Bueno, gente, bienvenidos. Nos vemos la semana que viene. Chau, Chao, chau. profe. Adiós. Que tengas bonita noche, Cris. Chao.